Buen día a todos jóvenes, buenos días, buenos días. Buen día para todos, buen día, buen día. Vamos a dar inicio a la primera clase que vamos a tener con este grupo, ¿sí? Ya habíamos tenido clase con el anterior grupo, solo con ustedes, en realidad no he tenido ninguna clase. Bien, vamos a avanzar al primer tema que corresponde a fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, mientras van uniéndose todos, vamos a mostrar la diapositiva. Me avisan si es que escuchan, si es que no escuchan, me pueden escribir, ¿ya? Entonces, ¿todo se escucha bien? ¿El audio está claro? ¿Está bien? Sí, doctor, se escucha. Bien, está bien. Entonces, vamos con el avance de nuestro tema. Tenemos que avanzar varios temas. Bien, estamos retrasados en relación a los otros grupos, que vamos a recuperar esas clases el fin de semana. Sí, tal vez mañana y tal vez el domingo avancemos para ponernos con los otros, junto con el avance de los otros grupos. Bien, jóvenes. Lo que vamos a hablar ahora es sobre fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bien, antes de hablar de la fisiopatología propiamente dicha, solamente como introducción, porque obviamente ya muchos se han olvidado y no la han leído en todos estos meses, y va a ser el único tema que hablemos sobre algo de fisiología de lo que corresponde al corazón, ¿sí? Generalmente no vamos a hablar ya de fisiología para los otros grupos, porque se supone que ya hemos avanzado durante un año. Solo este tema vamos a hablar un poco de fisiología, ¿bien? Entonces, recordar lo que nosotros habíamos aprendido, por ejemplo, en Fisiología 1. Nosotros mencionábamos, por ejemplo, de que había, nuestro aparato circulatorio estaba constituido, ¿no es cierto?, por una bomba que se llama nuestro corazón, y que esa bomba que nosotros tenemos es como se llama, constituida por dos corazones. Teníamos un corazón que era izquierdo y un corazón que era derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el corazón izquierdo y el corazón derecho? Se está relacionado sus diferencias sobre todo en las presiones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de presión. ¿Por qué con las presiones? ¿O por qué con la presión se diferencian estos dos corazones? Porque si nosotros recordamos, el corazón izquierdo puede soportar un promedio de presiones de hasta 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras que nuestro corazón derecho, las presiones que oscilan son presiones de 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hablábamos en Fisio 1, nosotros mencionábamos o decíamos que, por ejemplo, el corazón izquierdo está diseñado para soportar presión, mientras que nuestro corazón derecho está diseñado para soportar lo que es el volumen, ¿sí? Soporta volumen y soporta presión. Esto tiene que ver mucho con la relación que tiene en sus vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo está relacionado con las arterias, mientras que nuestro corazón derecho está relacionado con las venas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si nosotros recordamos, por ejemplo, la diferencia entre venas y arteria, histológicamente se diferenciaban, por ejemplo, en sus paredes musculares, que significaba que la pared muscular de las arterias era más gruesa, por tanto generaba mayor resistencia. Todo lo contrario con los vasos sanguíneos de las venas. Por eso es que este corazón de aquí genera grandes presiones. Ahora, este es el que envía la sangre y este es el que recibe la sangre. Y si nosotros recordamos igual en Fisiología 1, para que haya un flujo de sangre, para que haya flujo, tiene que haber una diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Que para que haya el flujo, la sangre tiene que ir de un lugar de donde hay mayor presión hacia un lugar de donde hay menor presión. Y eso hace que funcione y sea eficaz nuestra bomba. Ahora bien, aparte de eso, nosotros recordamos que esta bomba es bicamaral. ¿Qué significa que sea bicamaral? Significa que está constituido por una bomba que es débil, como son los atrios o las aurículas, y una bomba que es fuerte,
que es los ventrículos, ¿sí? Entonces, la diferencia es radicada, por ejemplo, en que la función principal de las aurículas no es la misma que la función de los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que la función de las aurículas es terminar de llenar al ventrículo, es decir, funcionan como cebado. Si ustedes recuerdan, en Fisiología 1 le decían, las aurículas cumplen función de cebado. Significa que terminan de llenar al ventrículo. El ventrículo, si ustedes recuerdan, por sí solo se llena en un 80%. Pero para llenarse en un 100%, las aurículas son las que terminan de llenar ese 20%. ¿Bien? Coronavirus. Bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esto, esa es la función que se tiene, más que estoy saliendo de turno ahorita, joven. ¿Ya? Lo voy a contagiar vía virtual. Bien, sigamos. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, de que en el caso de acá, las aurículas lo que hacían era terminar de llenar el ventrículo. Y ese era uno de los problemas que nosotros veíamos que ocasionaban en las arritmias, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, recordemos eso. Repaso de todo. El aparato circulatorio constituye una bomba, la cual está dividida en dos. Bomba derecha, bomba izquierda. Una soporta presión, la otra soporta volumen. Una maneja presiones de hasta 100 milímetros de mercurio, la otra maneja presiones de 0 milímetros de mercurio. Generan un gradiente de presión que va de una mayor concentración de presión a una menor concentración de presión. Este envía la sangre, este recibe la sangre. Muy bien. Ahora, dividido en dos cámaras. Cámaras débiles, que son las aurículas o los atrios, y cámaras fuertes, que son los ventrículos. Bien. Ahora, jóvenes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuál es la función principal que cumple nuestro corazón, recordemos, la función principal es bombear sangre, pero para bombear sangre lo hace a través de una función que nosotros la conocemos como gasto cardíaco, ¿bien? Como gasto cardíaco. Ahora, para que nosotros hablemos del gasto cardíaco, sabemos, por ejemplo, el gasto cardíaco es fundamental para lo que es la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial, para calcularla, nosotros la calculamos gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Sí? Si nosotros recordamos, esto es lo determinante de la circulación, ¿sí? Todo parte de una presión arterial, ¿sí? Que es la que nos determina. ¿Para qué nos sirve la presión arterial, joven? ¿Sí? Si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando dábamos examen en Fisiología 1, la función principal de la presión arterial era mantener la perfusión, ¿sí? Esta palabrita que mucho, no hubo una clase que no la mencionemos en fisiología, pero a pesar de que no hubo una clase que no la mencionemos, yo sé que ninguno de ustedes, bueno, la mayoría no se acuerda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de perfusión, ¿qué significa perfusión? El adecuado aporte de oxígeno y nutrientes. y nutrientes. Gracias. Qué niña más cumplida. Bien, entonces, tenemos un adecuado aporte de oxígenos y nutrientes. Y esa es la función del aparato circulatorio, distribuir todo esto a todos los tejidos. Para que haga esto necesita que haya una buena presión arterial, ¿sí? Bueno, en parte, porque como en medicina nada es absoluto. Algo que hay que recordar, por ejemplo, es que una buena presión arterial no siempre representa una buena perfusión. En realidad la verdadera perfusión está más determinada por el gasto cardíaco, pero eso es un poco más complicado de entender, que lo vamos a ir avanzando después. Bien, entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, aquí, en el caso del gasto cardíaco, nosotros recordemos, por ejemplo, que gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón eyecta en un minuto. ¿Cómo nosotros calculamos esa cantidad de sangre? Nosotros recordamos que era frecuencia cardíaca, que significaba las veces que el corazón late en un minuto, por lo que era el volumen de eyección. ¿Qué era el volumen de eyección? La cantidad de sangre que el corazón eyecta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros obteníamos esto, por ejemplo, nosotros determinamos el gasto cardíaco. En el caso de la frecuencia cardíaca, recordemos, va un parámetro que va desde 60 a 100 latidos por minuto. Por debajo de esto es bradicardia, por encima de esto es taquicardia. Todos lo sabemos, ¿bien? Ahora,
si nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso de la frecuencia cardíaca, es muy determinante en el gasto cardíaco, tanto como el volumen de eyección. ¿Por qué? Porque si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Fíjense, si nosotros recordamos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Allá, bueno. Entonces, ustedes pueden hacer las preguntas cuando vean necesario. Necesito que las hablen porque como estoy en la diapositiva no puedo verlas. ¿Bien? Entonces tendrían que ustedes preguntarla directamente. ¿Ya? Entonces sigamos otra vez acá. Decíamos que gasto cardíaco era la cantidad de sangre que el corazón inyectaba en un minuto. Bien. Ahora, lo que nosotros hicimos para calcularla es tomar en cuenta la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Es decir, cuántas veces se contrae el corazón en un minuto y cuánto de sangre eyecta en cada contracción. Por tanto, si nosotros ponemos, por ejemplo, un promedio de 75 acá y unos 70 ml acá, quiere decir que en promedio cada minuto nuestra proyección eyecta un promedio de 5 a 6 litros por minuto. ¿Sí? Eso es lo que va a eyectar nuestro corazón, un promedio de 5 a 6 litros por minuto. Ahora, si la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100, obviamente el gasto cardíaco también va a aumentar a más. Porque, por ejemplo, si aquí le ponemos 100 latidos por minuto, 100 por 70 va a ser 7 litros, ¿sí? Si lo ponemos ahí 150, vamos a tener ahí, por ejemplo, 9 litros. Entonces, mientras más aumente la frecuencia cardíaca, más aumenta el gasto cardíaco. Lo mismo pasa con el volumen de eyección, si nosotros recordamos en fisiología. Porque es lo mismo, por ejemplo, si el corazón está a una frecuencia de 75, pero está inyectando 100 ml de sangre, vas a tener 7 litros igual. Y si está inyectando, por ejemplo, 200 ml, entonces vas a tener igual más de 10 litros. Entonces, ambos factores, el aumento va a generar aumento del gasto cardíaco. Ambos factores, si disminuyen, disminuyen el gasto cardíaco. Simple y sencillo. Ahora, lo que tendríamos que recordar, por ejemplo, es que en el caso de la frecuencia cardíaca, ¿quién es el que comanda la frecuencia cardíaca? Si nosotros recordamos quién comanda la frecuencia cardíaca, ustedes saben que el corazón tiene sus propiedades como musculatura. Tiene propiedades que se llaman, por ejemplo, inotropismo, cronotropismo, vagotropismo, lucitropismo, drosmotropismo o automatismo. Cuando nosotros nos referimos al automatismo, quiere decir que cada corazón genera su propia frecuencia cardíaca. Por eso es que en un caso de ustedes pueden tener una frecuencia cardíaca de 70, otros de sus compañeros pueden tener 80, otros pueden tener 90, otros como yo pueden tener 100, y así. La frecuencia cardíaca de persona a persona varía. ¿Por qué? Porque cada corazón determina a cuántas veces late en un minuto. Bien, cada corazón determina eso por diferentes factores, ¿sí? Sean factores constitucionales, sean factores de tamaño, sean factores de peso, sean factores atléticos, pero son varios factores que van a determinar esto. Entonces, quiere decir que cada corazón tiene su propio ritmo, no depende de nadie. Por eso es que cuando yo les decía en Fisio 1, por ejemplo, si nosotros sacamos el corazón del cuerpo, ¿el corazón sigue latiendo por sí solo? Y la respuesta es sí, el corazón sigue latiendo por sí solo. Entonces, por eso es que les decía que en los videojuegos, esos que sacan el corazón y se lo muestran al adversario, eso es verdad. El corazón sigue latiendo a pesar de estar fuera del cuerpo. Entonces, quiere decir que la frecuencia cardíaca depende de sí misma. Ahora sí, hay factores que pueden hacer que esa frecuencia cardíaca disminuya o que aumente. Y ustedes saben que el que hace esto también es autónomo. ¿Qué quiere decir? Que eso depende del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que para, por ejemplo, disminuir la frecuencia cardíaca, el que va a actuar va a ser el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina. Él va a disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca, recordemos, cada vez que hayan descargas vagales, ¿sí? ¿Cuándo se produce una mayor descarga vagal? Cuando la persona está relajada o en reposo. Y la mayor situación de relajación o reposo es cuando nosotros estamos durante el sueño.
¿no es cierto? Entonces, por eso es que la frecuencia cardíaca ahí disminuye, incluso hasta un 30%. Y hay otros factores que también pueden disminuirla patológicamente, que vamos a avanzar después. Bien, ahora, fisiológicamente, ¿cuáles son los factores que hacen que la frecuencia cardíaca aumente? Hablemos de todas las que activan el sistema nervioso simpático, es decir, todo lo que genera una descarga adrenal, es decir, descarga de adrenalina, ¿sí? O de o de catecolamina, adrenal, ¿sí? Cada vez que nosotros liberamos adrenalina, la frecuencia cardíaca aumenta. Situaciones de ejercicio, estrés, peligro, huida, pelea, todo eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. Bien, entonces esos son los factores que hacen que la frecuencia cardíaca se modifique. Bien, ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que se llama como volumen de eyección, esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el volumen de eyección viene a constituir parte de otros 3 volúmenes más. Es decir, ¿cuáles son los volúmenes que maneja el corazón? Recordemos, hay un volumen que se llama volumen de fin de sístole, volumen de fin de diástole y volumen de eyección. Ahora, para los que pasaron con el doctor Desiderio, esto es lo mismo que decir volumen telesistólico o volumen telediastólico, ¿sí? Porque así los menciona. Y este también se llama volumen sistólico, ¿sí? Son lo mismo, solo que es su nombre. No se olviden que el prefijo tele significa final. Entonces, te dice cuánto de sangre hay al final de la sístole, cuánto de sangre hay al final de la diástole y cuánto es la sangre que se eyecta. Por tanto, sístole, ¿qué significa sístole? Contracción. Al final de la contracción, ¿queda más sangre al corazón o menos sangre? Obviamente le queda menos sangre porque por algo se contrae. Se contrae para eyectar sangre, entonces le queda menos sangre. ¿Cuánto de sangre le queda al ventrículo cuando se contrae? Le queda un promedio de 40 a 50. a 50. 50. Muy bien. ¿Sí? Ahora, en el caso que nosotros hablemos, por ejemplo, del volumen de fin de diástole, dice al final de la diástole y diástole, relajación. Quiere decir que cuando está completamente relajado el corazón, se puede llenar, o sea, va a tener más sangre, se puede llenar con un promedio de 100 a 120. Muy bien, promedio de 100 a 120 ml. Excelente. Entonces, no hay que ser muy científico para deducir que si tu corazón se llena con 100 y después de una contracción le quedan 40, quiere decir que está eyectando 60. O si se llenó con 20 y le quedaron 50, quiere decir que está eyectando 70. Quiere decir que la eyección es un promedio de 60 a 70 ml. Muy bien. Entonces nosotros tenemos eso. Ahora, recordemos lo siguiente. En el caso que nosotros hablemos, no nos olvidemos que esto forma parte de esto que está mencionado acá arriba, que se llama el ciclo cardíaco. Recordemos, por ejemplo, ¿qué era ciclo cardíaco? Eran todos los fenómenos que ocurrían desde el inicio de una contracción al inicio de otra contracción. ¿Sí? Ahora, pregunta de examen, de fisiología, no de fisiopatología. ¿Qué contracción inicia el ciclo cardíaco? ¿La contracción de las aurículas o la contracción de los ventrículos? Auricular. De las aurículas, excelente, de las aurículas, ¿sí? Entonces, todo inicia con una contracción auricular y todo termina con una contracción auricular. Todos los fenómenos que se ven en un ciclo cardíaco son fenómenos de volumen, que son los que hemos descrito acá. ¿Qué otro fenómeno? Fenómenos de tonos. Cuando hablamos de tonos, nos referimos, por ejemplo, al primer tono, segundo tono, tercer tono y cuarto tono. El primer tono cardíaco que corresponde a cierre de las válvulas auriculoventriculares.
El segundo tono que corresponde a cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿sí? El tercer tono que corresponde a la fase de llenado rápido. Y el cuarto tono que corresponde a la contracción auricular. ¿Sí? Muy bien. Entonces son los 4 tonos. Cada uno de estos tonos, ¿qué me representa? El otro fenómeno, que son los fenómenos de periodo. Bien. Fenómenos de periodos. Periodo. ¿Cuáles son los 2 periodos del ciclo cardíaco? Todos saben que es periodo de sístole y mi periodo de diástole. ¿Sí? Periodo de diástole. Entonces son los 2 periodos. Estos tonos son los que nos van a determinar estos periodos. ¿Por qué? Porque el cierre de las válvulas auriculoventriculares representa el inicio de la sístole, mientras que el segundo tono representa el inicio de la diástole. Entonces, cada uno de esos tonos va a determinar el inicio de estos periodos. Bien, no se olviden, los tonos cardíacos no representan sístole y no representan diástole. Representan inicio del ciclo, ¿sí? Inicio del periodo, perdón. Inicio de sístole, inicio de diástole. Porque los tonos que son sistólicos o que son diastólicos, que lo vamos a ver más después, son los soplos. Porque los soplos sí van a estar divididos en soplos sistólicos y soplos diastólicos. Bien, pero eso es otro tema. Sigamos acá. En el caso de los periodos de sístole y de diástole, ¿cuál dura más? ¿La sístole o la diástole? La diástole. ¿Cuánto dura la diástole? La diástole dura 2/3 del tiempo, mientras que esta solamente dura 1/3 del tiempo. Bien, ahora, en el caso que nosotros pongamos en promedio, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco aproximadamente? 0,9 segundos. Quiere decir que 0,6 segundos son diástole y 0,3 segundos son sístole, ¿sí? Hay que recordar esto porque vamos a ver, por ejemplo, patología cuando hablemos de las pericarditis, en los cuales sobre todo este ciclo de acá queda cortado, ¿bien? Entonces, esos son los fenómenos de tonos, de volúmenes, de periodo. Ahora, nos falta un fenómeno que es el que va a determinarme el volumen de eyección. ¿Cuál es ese fenómeno que determina el volumen de eyección? Son las fuerzas. En el corazón nosotros podemos distinguir 3 fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son fuerza de precarga, fuerza de poscarga y fuerza de contractibilidad. Bien, son unos cracks. Por eso me encanta pasar fisiopato, porque no son mudos como los demás grupos. Bien. Ahora, recordemos. ¿Qué significa precarga? ¿Qué significa poscarga? ¿Y qué significa contractibilidad? Precarga significa todas las fuerzas necesarias para poder distender las paredes de los ventrículos. Es decir, son todas las fuerzas que necesitan para llenar al corazón. ¿Sí? Eso es precarga. Las fuerzas que llenan. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Pueden preguntar. Bien, sigamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la poscarga, no es lo contrario que la precarga. Porque si la precarga son todas las fuerzas para llenar, la poscarga no son todas las fuerzas para vaciar. La poscarga, recuerda, es la fuerza que se opone, y lo voy a escribir todo, es la fuerza que se opone a la eyección. ¿Sí? Es la fuerza que se opone a la eyección. Yo sé que muchos se confunden porque no entienden esto, porque en fisiología muchos no lo entendían. Cuando dice que se opone, significa todas las fuerzas representadas fuera del corazón. Es decir, jóvenes, no nos olvidemos que la válvula aórtica es la que determina la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, y la salida de sangre del ventrículo izquierdo es la que determina la circulación sistémica. Por tanto, la aorta siempre tiene sangre. Y donde hay sangre, hay volumen. Y donde hay volumen, hay fuerza. ¿Eso qué significa? Que el corazón tiene que generar una fuerza que sea
superior a la fuerza que ejerce la sangre sobre la válvula aórtica. Me explico. En el caso de estos, recordemos que hay una presión que se llama presión sistólica y presión diastólica, ¿no es cierto? 120 y 80 milímetros de mercurio. Bien, pregunta de fisiología 1 que me cansé de hacerles y aún así se aplazaban. La presión arterial diastólica, ¿a qué corresponde? Les regalo 40 puntos al que sepa. Relajación de la aorta. Perdió, ya no hay. No representa la relajación, mi amigo. En el caso de los 80 milímetros de mercurio, no representa la relajación. Los 80 milímetros de mercurio representan la resistencia que produce la sangre que está contenida en la aorta. Milímetros de mercurio, ¿sí? Que es la fuerza que se va a generar. Entonces, siempre que nosotros hablemos de postcarga, son las fuerzas que se oponen. Por eso el problema de la hipertensión arterial, porque vamos a avanzar ahorita cuando hablemos de etiología de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que la causa número 1 de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si la presión está aumentada, más de 80, 90, 100, pongámosle, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para vencer a la sangre que está ahí en la aorta. Y eso hace que se empiecen a generar todos los fenómenos que vamos a ir viendo después. Bien, entonces, recordemos otra vez. Postcarga es la fuerza que se opone a la eyección del corazón, es decir, la fuerza que se opone a la contracción del corazón. Bien, ahora, por tanto, si precarga son todas las fuerzas para llenar, postcarga son todas las fuerzas que se oponen, contractibilidad, ¿qué será? La fuerza de Presión traslado. sistólica. Son todas las fuerzas para vaciar, ¿sí? O como dijo su compañera, la fuerza de contractibilidad vendría a representar la presión sistólica, ¿sí? Esos 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces... 40, ahí... doctor. ¿Cómo? Ah, 40. No. Ahorita vamos a ver si les pongo 40 toditos. Porque no se olviden que lo más probable es que su examen sea online. Y si les pongo 40 ya van a aprobar en el segundo parcial. Eso sería muy bueno para mí, así ya no hay clase en el final. Ya, sigamos. Entonces, recordemos otra vez, jóvenes, precarga las fuerzas para llenar, postcarga las fuerzas que se oponen, incontractibilidad las fuerzas para vaciar. La precarga representa, la postcarga representa los 80 milímetros de mercurio de la presión diastólica y la contractibilidad representa los 120 milímetros de mercurio de la presión sistólica, ¿sí? Hay que recordar esto sobre todo cuando hablemos de valvulopatía, porque cuando hablemos, por ejemplo, de valvulopatía vamos a encontrar, por ejemplo, algunos pacientes, y eso siempre nos llega al hospital, pacientes que van a tener, por ejemplo, 180 de presión arterial sistólica y tienen 40 de presión arterial diastólica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender por qué es que se dan estos tipos de presión. Bien, entonces sigamos acá. Entonces son todas estas fuerzas. Ahora, pregunta, para ir terminando esta parte de fisiología. Pregunta, si nosotros hablamos que el volumen de eyección es una de las principales determinantes para el gasto cardíaco, y de estas fuerzas que son las que determinan el volumen de eyección, la pregunta es, ¿cuál de estas tres fuerzas en condición fisiológica, es decir, normal, representa más al gasto cardíaco? Todas aportan, pero ¿cuál de las tres es más determinante para un buen gasto cardíaco? ¿La precarga, la postcarga o la contractibilidad? La precarga. La precarga es la exclusiva, ¿sí? Esa es la que determina. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nosotros recordemos, hay algo que se llama mecanismo de Frank-Starling, ¿no es cierto? Mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? En el caso del mecanismo de Frank-Starling, ¿qué significa el mecanismo de Frank-Starling?
El mecanismo de Frank Starling significaba, por ejemplo, que el corazón eyecta toda la sangre que le llega. ¿Eso qué significa? Si lo leen en su libro, le va a decir, a mayor la fuerza de sensibilidad del miocito de la aurícula derecha, mayor la fuerza de contractibilidad del ventrículo izquierdo. Ya, en resumen, ¿qué significa? Mientras más sangre se llene el corazón va a eyectar más sangre. A eso se refiere el mecanismo de Frank Starling. Que un corazón normal, sano, mientras más se llene, más sangre eyecta en condición normal. ¿Cómo se calcula este mecanismo de Frank Starling? Con algo que se llama fracción de eyección. ¿Sí? Fracción de eyección. ¿Qué significa la fracción de eyección? Fracción de eyección significa el porcentaje de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo en relación a su llenado. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, el ventrículo se llenó con 100 ml, 100%, ¿no es cierto? Está lleno en un 100%. El mecanismo de Frank Starling te dice que un corazón se va a considerar sano si este corazón es capaz de eyectar más del 50% de todo lo que se llena. Es decir, que si el corazón se llenó con 100 y eyectó 60, entonces hablamos de un corazón normal, ¿sí? Si un corazón, por ejemplo, se llena con 200, fisiológicamente, ¿cuánto tendría que eyectar? 120, ¿sí? Entonces, por eso te dice el mecanismo de Frank Starling, mientras más se llene, más sangre eyecta. ¿Cuándo? Siempre y cuando el corazón esté sano o normal o fisiológico. Esto es muy importante recordar, porque cuando hablemos de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, estas se clasifican de acuerdo al volumen de eyección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un corazón eyecta menos del 50%, se considera que el corazón es insuficiente. ¿Bien? Hasta aquí, jóvenes. ¿Todo bien? Sí, Más o menos. Sí, todo bien, doctor. Sí, tranquilo. Bien, yo sé que no puedo escribir muy bien en la computadora, es un poco difícil, pero ustedes sí lo pueden hacer ahí en su casa muy bien. No se olviden que les estoy ahorrando todo el resumen de fisiología cardíaca con esta parte, ¿bien? Así que es importante que las escriban, ¿bien? No basta con que lo graben, tienen que escribirlo, porque si lo escriben se lo van a aprender más rápido, ¿bien? Sigamos entonces, jóvenes. Entonces, en resumen aquí, ¿qué es lo que nos falta? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de todo lo que era gasto cardíaco, me representa todo esto. Ahora, más sencillito. Resistencia vascular periférica. ¿Qué significa resistencia vascular periférica? Resistencia vascular periférica significa o representa lo que es la fuerza de tensión de los vasos sanguíneos. Me explico. Significa la capacidad que tiene un vaso sanguíneo para generar vasoconstricción o para generar vasodilatación. ¿Sí? Eso significa resistencia vascular periférica. Bien, por ejemplo, si te dicen la resistencia vascular periférica está aumentada, significa que los vasos sanguíneos están en vasoconstricción. Si te dicen la resistencia vascular periférica está disminuida, entonces eso quiere decir que está en vasodilatación. Y esto es muy importante recordar cuando nosotros estemos hablando de un tema que se llama el shock. Porque cuando nosotros hablemos de los tipos de shock, la mayoría de los shocks, por ejemplo, el shock hipovolémico y el shock cariogénico, el paciente tiene vasoconstricción. Pero si hablamos, por ejemplo, de los shocks distributivos, como por ejemplo el shock neurogénico, el shock anafiláctico, el shock séptico, se caracterizan porque más bien hay vasodilatación, ¿sí? Entonces es muy importante recordar
que la resistencia vascular periférica es la capacidad que tiene la musculatura lisa de los vasos sanguíneos de contraerse o relajarse. Si se contraen, están aumentando la tensión, produciendo vasoconstricción. Si se relajan, están disminuyendo la resistencia, por tanto es vasodilatación. Bien, importante recordar todos esos conceptos básicos. Bien, jóvenes, entonces todo esto me está representando. Bien, ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, acá, ahí está nuestro ciclito cardíaco, ahí está nuestro corazoncito bonito, ¿no es cierto? Fenómenos de contracción y de relajación. Bien, fíjense acá, nosotros vemos, por ejemplo, en este grafiquito de acá, la función que tienen, ¿no es cierto?, las aurículas de llenar a los ventrículos y los ventrículos de eyectar. Recordemos que hay dos tipos de circulación, como todos ustedes ya saben, ¿no es cierto? Hay una circulación sistémica, que es la del corazón izquierdo, y hay una circulación pulmonar, que es la del corazón derecho. Bien, ¿cómo se llaman las válvulas semilunares? Aórtica y pulmonar, dependiendo de las arterias, ¿no es cierto? No es como cuando dieron en su examen de fisiología 1 y no digan que es mentira. Que cuando les preguntaron cómo se llama la válvula de la arteria aorta, no faltaron los que le pusieron mitral. Yo lo he visto y le he sacado foto. ¿Ya? Así que recuerden, si la arteria se llama aorta, su válvula se llama aórtica. Si la arteria es pulmonar, su válvula se llama pulmonar. Yo sé que para algunos van a decir quiénes serán eso, pero aunque no crean, eran hartos. Yo pasaba por su asiento y le pusieron mitral varios. Obviamente no tienen ni idea de esas personas dónde están paradas en el corazón. Bien, entonces todo eso que nosotros tratamos de explicar fue esto de aquí. ¿Sí? Bien, continuemos. Recordemos, por ejemplo, estas son las curvas de presión. ¿Sí? Presión tiempo, presión volumen, que ya hemos hablado. Ahora, un poco para hablar de la fuerza, ¿cómo se llama? De las propiedades del corazón. Recordemos, por ejemplo, que en Fisio 1 yo le decía, el corazón tiene, por ejemplo, propiedades de autoexcitarse y esas se llaman vasotropismo. Tiene capacidad de conducir esa excitación y eso se llama dromotropismo. Tiene capacidad de generar su propia contracción y se llama cronotropismo. Y si nosotros hablamos de la fuerza de esa contracción, se llama inotropismo. Y la capacidad de relajación se llama lucitropismo. ¿Sí? Bien, recuerden esto. ¿Sí? No todo. Solo tienen que acordarse de esta y de esta. ¿Por qué? Porque cronotropismo significa que, por ejemplo, van a leer ustedes, por ejemplo, que la adrenalina significa que es un medicamento cronotrópico positivo. ¿Qué significa eso? Significa que aumenta la frecuencia cardíaca. Y van a leer que es inotrópico positivo. ¿Qué significa inotrópico positivo? Que aparte de aumentar la frecuencia cardíaca con el cronotropismo, también aumenta la fuerza de contracción. Entonces, crono sería la frecuencia, ino sería la fuerza. Frecuencia y fuerza. Solo esos dos necesito que se aprendan. Bien, sigamos. Entonces, fíjense aquí que nosotros tenemos un poco más el resumen, más bonito, más didáctico de lo que yo traté de escribirles ahí. Fíjense, ahí están las propiedades, ahí está lo que representa, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el automatismo y el sistema nervioso autónomo. Lo que nosotros hablábamos aquí del volumen de inyección, contractibilidad, precarga y postcarga, y todo eso determina nuestro gastito cardíaco. Volumen de inyección, volvemos a recalcar, determinado por precarga, contractibilidad y postcarga. Bien, este es nuestro aparato circulatorio, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver una serie de preguntas como estas de acá, ¿sí? Pero estas se las vamos a responder después, cuando estemos en el receso. Ahora sí, joven. ¿Alguna pregunta de fisiología cardíaca antes de entrar a fisiopatología? ¿Lo escucho? No. ¿Sí? No, doctor. Bien. Sigamos entonces. Muy bien, joven. Vamos a entrar a algo que se llama insuficiencia cardíaca. Todo lo que hablamos anteriormente se llama suficiencia cardíaca. ¿Cuándo un corazón es suficiente? Un corazón es suficiente o hay suficiencia cardíaca cuando el corazón tiene la capacidad de bombear o mantener un gasto cardíaco adecuado al metabolismo de la persona. Repito, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un corazón suficiente, esto significa de que es un corazón capaz de mantener un gasto cardíaco de acuerdo al metabolismo de la persona. Eso es un corazón suficiente y sano. ¿Qué quiere decir?
que si, por ejemplo, ustedes ahorita, por ejemplo, están en reposo y su corazón les está pidiendo su cuerpo le está pidiendo a su corazón 4 litros por minuto, su corazón les está dando 4 litros por minuto. Si por alguna razón a ustedes se les ocurre hacer ejercicio más tarde, lo dudo, y se ponen a trotar o a hacer algo, y su metabolismo aumenta y su metabolismo le va a pedir 10 litros por minuto, su corazón le tiene que dar 10 litros por minuto. Eso significa que sea suficiente. Que si el metabolismo le pide 8, el corazón le da 8. Si el metabolismo le pide 7, el corazón le da 7. Eso es suficiencia. Ahora, ¿qué será insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Si suficiencia cardíaca era la capacidad del corazón para dar este gasto cardíaco, insuficiencia va a ser, como dice acá, la incapacidad del corazón para mantener este gasto cardíaco de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo. Quiere decir que no es capaz. Por tanto, en un paciente insuficiente, su cuerpo le pide, por ejemplo, 5 litros y en lugar de darle 5 litros le da 2,5 o 3. A eso se llama insuficiencia cardíaca. Ahora, para ser más didáctico y digo más académico, la definición del libro nos dice que es un síndrome clínico. Es un síndrome porque es un conjunto de varios signos y síntomas. ¿Bien? Ahora, que es caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas, como ya dijimos. Pero aquí está el detalle. O sí lo hace, es decir, o va a hacerlo, va a mantener el gasto cardíaco, pero a expensas de un aumento anormal de las presiones de llenado. ¿Sí? Ahí es donde entramos nosotros. Es decir, que para tratar de mantenerlo, el corazón va a tratar de recurrir a otros mecanismos de compensación para mantener ese gasto cardíaco. Bien, entonces, veámoslo acá. Si nosotros hablamos, fíjense, hay una alta prevalencia de esta enfermedad. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, los datos de Estados Unidos que nos muestran eso, que son los que tienen mayor descanso. En este caso, fíjense, esta es la encuesta del 2016, donde en el 2016 te mencionan de que la causa número 1 de insuficiencia cardíaca, como ustedes ven y como ya les hemos mencionado hace rato, la causa número 1 es la hipertensión arterial. Recordemos, ¿cuál es la causa número 1 de hipertensión arterial? El hábito. ¿Qué significa el hábito? La forma de cómo comemos. Y nuestra forma de alimentarnos es con mucha sal. ¿Sí? Con mucho sodio. Esa es la causa. Entonces, esta es la causa número 1 de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, joven. Y si bien, por ejemplo, el segundo lugar son las valvulopatías. ¿Sí? Y en el caso de las valvulopatías también es muy frecuente en Latinoamérica, Brasil y Bolivia. ¿Por qué? Porque la causa principal de valvulopatías, ¿cuál es? La fiebre reumática. ¿Por qué viene la fiebre reumática? Por esas amigdalitis que te producían por el estreptococo beta hemolítico. Del grupo A. ¿Sí? Entonces, fíjense que son son muy conocidas las causas que generan insuficiencia cardíaca. Por eso es que son tan altos los índices de esta enfermedad. Bien, sigamos viendo y sigamos analizando. Tenemos, por ejemplo, otras enfermedades que van a producir esto, también ahí es el listado. Y ahora tenemos también factores de riesgo. Todos conocemos los factores de riesgo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ahí tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo. Todos estos factores, por ejemplo, son los que te van a generar, desarrollar una insuficiencia cardíaca. Bien, ahora, en el caso que nosotros hablemos, por ejemplo, ya de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, esto se va a dar de la siguiente forma. Hay cambios, como por ejemplo aquí, lo que te dicen, insuficiencia cardíaca, hay una agresión hemodinámica que genera hipertrofias adaptativas. Aquí está el problema principal. ¿Sí? Este es el problema principal de todo. Generar hipertrofias adaptativas. ¿Por qué? Porque esas hipertrofias adaptativas nosotros en fisiología 1 la conocemos como hipertrofias patológicas. ¿Sí? Que vamos a ver después en qué consiste. ¿Ah? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, acá, vamos a hablar un poco de lo que constituye la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Para la fisiopatología,
Acá, nosotros vamos a hablar de alteraciones sistémicas, alteraciones cardíacas, alteraciones neurohormonales y alteraciones periféricas, ¿sí? Mecánicas también, todo eso vamos a hablar. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño grafiquito acá de cómo es que se produce la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, para llegar a una insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que hablar principalmente, por ejemplo, de la etiología. ¿Qué significa la etiología? Las causas. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas que generan insuficiencia cardíaca? Ya las mencionamos hace rato, pero hay otra clasificación, porque esa clasificación la menciona su libro, pero hay otra clasificación que es la que menciona Harrison, que te dice que las causas de insuficiencia cardíaca están determinadas dependiendo del lugar donde se produzca el daño. ¿Sí? Y cuando me refiero al lugar, significa que las insuficiencias cardíacas pueden tener causas pericárdicas, como por ejemplo las pericarditis constrictivas, los derrames pericárdicos, los taponamientos pericárdicos, todo eso. Pueden tener miocárdicas, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, que es la causa número 1 de alteraciones miocárdicas. O podemos tener endocárdicas, como por ejemplo podemos hablar sobre todo los procesos infecciosos como las endocarditis, ¿sí? Sobre todo las bacterianas y las virales. Ahora bien, aparte de ser pericárdicas, miocárdicas, endocárdicas, puede haber daño a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, las coartaciones de la aorta, la disección de aorta, ¿sí? Todos estos vasos sanguíneos pueden producir también insuficiencia cardíaca. Aparte de los vasos, lo que hemos visto, por ejemplo, que es muy frecuente son las válvulas. Las valvulopatías son muy frecuentes de producir insuficiencia cardíaca, sobre todo las valvulopatías del lado izquierdo, como son la valvulopatía aórtica y la valvulopatía mitral. Ahora, puede ser que no sean los de las válvulas o los vasos, sino que sean trastornos de conducción, ¿sí? Alteración de la conductividad, nódulo sinusal, aurículos ventriculares y demás. O también podemos tener alteraciones que sean extracardíacas, o el libro las llama como metabólicas. En el caso de las metabólicas podríamos hablar, por ejemplo, de las anemias crónicas, de la tirotoxicosis, estados neoplásicos, enfermedad de Lyme, toda hemosiderosis, todas estas patologías extracardíacas que son metabólicas, también van a producir daño sobre el corazón. Entonces, todo eso dependiendo del lugar, como decíamos hace rato. Ahora bien, estas son las causas. Estas causas, ¿qué es lo que generan? Generan un daño, ¿sí? Van a generar un daño. Ahora bien, ese daño o injuria, como dicen, o noxa, como sabe decir, por ejemplo, algunos libros, esa noxa o ese daño, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver que el corazón va a actuar de la misma forma en cada uno de esos daños. Significa que el corazón, cuando está dañado, ¿cuál va a ser el primer signo que va a generar? Si nuestro corazón se daña, tenemos aquí nuestro corazón, se daña, entonces si el corazón se daña, va a generar que el gasto cardíaco disminuya. Simple y sencillo. Se daña el corazón y el gasto cardíaco va a disminuir. Ahora, si nuestro gasto cardíaco disminuye, ahí va a radicar el problema. ¿Cuáles son los dos tejidos que más sangre reciben? ¿Sí? Riñón y cerebro. Cerebro y riñón. Por tanto, si son los que más sangre reciben, son los primeros dos tejidos en darse cuenta de que el corazón dejó de funcionar bien. Por un lado, lo que es, por ejemplo, mi sistema nervioso, cuando se da cuenta que el gasto cardíaco bajó, lo primero que hace es tratar de ayudarlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque si te dice que el corazón bajó su gasto cardíaco, el cerebro, ¿qué es lo que le va a decir? Hey, subí el gasto cardíaco. ¿Cómo lo va a subir? Para eso lo tiene que estimular. ¿Cómo lo estimula?
produciendo activación del sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático? Va a generar una descarga de catecolaminas. Las catecolaminas, ¿sí? ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Principalmente, ¿cuál es la que más libera? Sobre todo libera a la noradrenalina. Por eso es que la noradrenalina es la que más utilizamos nosotros en situaciones de shock, ¿sí? Situaciones de shock, noradrenalina, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las catecolaminas? Las catecolaminas, recordemos, pueden producir actividad alfa, cuando activan a los receptores alfa, o puede producir activación de los receptores beta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer dependiendo de estos receptores? Porque ambos se van a activar. Estos receptores, en resumen, ¿qué es lo que van a hacer? Si, por ejemplo, hablamos, van a aumentar la frecuencia cardíaca, como mencionábamos al principio de la clase, la frecuencia cardíaca va a aumentar. Y si la frecuencia cardíaca aumenta, también tiene que aumentar la fuerza de contractibilidad. Eso significa que aumenta el inotropismo y el cronotropismo. Ahora, no solo eso, porque gracias a sus receptores alfa, aumenta la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que hay un efecto de vasoconstricción. Y ese efecto de vasoconstricción, sobre todo se va a producir a nivel de las venas, no solamente a nivel de las arterias. Si aumentas la vasoconstricción a nivel de las venas, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás aumentando el retorno venoso, ¿sí? Porque al contraerla haces que la sangre se movilice más rápido. Entonces, se aumenta el retorno venoso. Fíjense, estás aumentando la frecuencia cardíaca, estás aumentando la contractibilidad, estás generando vasoconstricción y también el nivel de las venas, lo que hace que aumente el retorno venoso. Cuando yo me refería, por ejemplo, a decir que el sistema nervioso lo ayuda, lo que significa es que más bien le envía más trabajo. Tenemos un corazón que está dañado y el cerebro lo que le dice al corazón dañado, le está diciendo, hey, trabaja más. Y lo hace que se contraiga más rápido, que se llene más de sangre y lo está sobrecargando. Ahora, el detalle es que no solo el cerebro va a hacer esto, sino que también lo hace mi queridito riñón. El riñón, cuando baja su perfusión, entonces, ¿qué es lo que hace? Libera su sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema que nos hemos cansado de mencionarlo en fisio 1 y en fisio 2. Y que a pesar de que nos hemos cansado de mencionarlo, no se lo saben muchos todavía. Bien, recordemos, ¿qué hace el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Cuando baja la presión arterial, porque eso va a hacer que baje el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces se libera la renina. ¿Qué hace la renina? Se activa con un producto derivado del hígado que se llama el angiotensinógeno. ¿Qué hacen cuando se unen los dos? Forman angiotensina 1. La angiotensina 1 produce efecto vasoconstrictor muy leve. Por tanto, necesita ir a un lugar para activarse mejor. Y ese lugar es el pulmón. En el pulmón se encuentra ¿con quién? Con el ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que hace este ECA? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la angiotensina 2 produce efectos de vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción, es decir, acelera más el flujo todavía. ¿Bien? Ahora, no solo eso, porque mi angiotensina 2 no le va a bastar con aumentar la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, sino que mi querida angiotensina 2 se vaya a la glándula suprarrenal y estimula a otra hormona que se llama la aldosterona. Bien. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? Recordemos, la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Qué hace? Reabsorbe sodio, reabsorbe potasio, elimina potasio, vamos a poner aquí, elimina potasio, reabsorbe sodio, y también, por ejemplo, se encarga de eliminar a los hidrogeniones, ¿sí? Los elimina a los hidrogeniones. Ahora bien,
Una vez que produce este efecto, ¿no es cierto? Recordemos que si vos reabsorbes más agua, esto va a ser igual a que si reabsorbes más sodio, esto es igual a que reabsorbas mayor cantidad de agua. Si reabsorbes mayor cantidad de agua, esto es igual a que aumente el volumen. Y si aumenta el volumen, eso hace que aumente la resistencia. Por tanto, eso hace que aumente y se congestione más todavía la presión arterial. Aparte de esto, aumenta todavía esta congestión. Bien. Y lo peor es que eliminas gran cantidad de potasio y también hidrogenio. Bien. Entonces, pongámoslo así. Este de aquí le está llevando más sangre y lo está haciendo trabajar más. Este de aquí le lleva todavía más sangre para hacerlo trabajar más al pobre corazón. Y lo peor es que este sistema nervioso no se conforma con hacerlo trabajar con el sistema nervioso simpático, sino que su sistema nervioso central, ¿qué es lo que hace? Empieza a ver que la presión arterial está bajando, y como la presión arterial está bajando porque este pobre corazoncito ya no aguanta, entonces la antidiurética. La antidiurética va a hacer algo similar a lo que está haciendo la aldosterona. ¿Qué va a hacer? Va a reabsorber mayor cantidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que aumenta todavía más el volumen. ¿Sí? Le estás llevando más sangre a este pobre corazoncito que ya no aguanta. ¿Sí? Entonces fíjense que lo están sobrecargando al pobrecito corazón. ¿Bien? Ahora, el detalle es el siguiente, jóvenes, porque por ejemplo, en el caso de esto, por ejemplo, de aquí nos parte lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, ahora, recordemos lo siguiente. Repasemos esto acá. Decíamos, para entender facilito la insuficiencia cardíaca, partimos de que se genera un daño. No importa dónde sea el lugar, no importa. Sí, por eso los mencioné acá. No importa, el corazón está dañado. ¿Cuál es el primer signo que da un corazón que se daña? Se baja el gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco se baja, ¿qué es lo que va a pasar? Que los órganos que reciben más sangre son los primeros en darse cuenta. ¿Y qué es lo que hacen estos órganos? Lo tratan de ayudar al corazón, entre comillas, repito. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es sobrecargarlo. ¿Cómo lo sobrecargan? Lo sobrecargan con presión y lo sobrecargan con volumen. ¿Por qué lo sobrecargan con presión? Porque fíjense que producen efectos de vasoconstricción que generan un aumento de la presión, ¿sí? Ahora, no solo eso, sino que generan un aumento de la llegada de sangre. Fíjense, aumentan el agua, aumentan el volumen, aumentan el retorno venoso. Y este pobre corazoncito que está dañado, le está llegando mucho más sangre para que inyecte. Es decir, lo están haciendo trabajar más al pobre corazón. Entonces, en lugar de que ese corazoncito mejore, lo que hacen estos sistemas de compensación es dañarlo más, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Por eso se llama congestiva, porque está congestionado con sangre. Lo llenaron de sangre. Es como cuando nosotros vemos el tráfico y decimos que está congestionado porque está lleno de autos. En el caso del corazón está congestionado porque está lleno de sangre. Lo llenaron y el corazón no puede bombearla toda. Ahora bien, vitalidad de la materia. ¿Por qué es importante y por qué la fisiopatología es la base de la medicina? Porque a partir de la fisiopatología nosotros hacemos el tratamiento de todas las enfermedades. ¿Qué quiere decir, joven? Fíjense, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es que fíjense que todos estos mecanismos lo que están haciendo es produciendo vasoconstricción. Por tanto, la finalidad de nuestro tratamiento, ¿cuál va a ser? Generar vasodilatación. Exacto, vasodilatación.
vasodilatación. Ahora, para generar esto, ¿no es cierto? Hay pasos para generar esto, porque no nos olvidemos que esto lo que están aumentando es la precarga. Esta está aumentada. Entonces, ¿qué es lo que haces para tratar de mejorar esto? Tratas de disminuir la poscarga. ¿Por qué tratas de disminuir la poscarga? Porque ese pobre corazoncito que apenas puede contraerse, tenés que darle la facilidad para que inyecte más sangre. Entonces, ¿cómo le das la facilidad? Disminuyendo la fuerza que se opone. Ah, lógico, ¿no es? Si le disminuís la fuerza que se opone al inyectado, entonces el corazón ya no necesita hacer tanta fuerza para inyectar sangre. Por eso es que la finalidad es la vasodilatación y la disminución de la presión. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que le das como tratamiento al paciente? Si lo que nosotros queremos, por ejemplo, es bloquear a estas catecolaminas, vamos a hacerlo de forma literal. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir de forma literal? Que le vamos a dar beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Sí. Y esos beta bloqueantes es cuando el paciente le damos, por ejemplo, le utilizamos el carvedilol, utilizamos el bisoprolol, utilizamos el atenolol, el propanolol, todos los que sean beta bloqueantes, para bloquear a estas catecolaminas y ya no se produzca este efecto de acá. Ahora, si vos bloqueas eso, a veces no basta. ¿Por qué? Porque vas a tener que bloquear también al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo lo vas a bloquear? Si estos se activan con el ECA, entonces nosotros le vamos a dar los IECA. ¿Qué significa IECA? Inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber sistemas renina-angiotensina. Entonces, nosotros los bloqueamos. Por eso es que a estos pacientes se les da, por ejemplo, el losartán, el captopril, el lisinopril, el enalapril, todo esto se les da para bloquearlo, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos ese bloqueo. Ahora, si no basta con esto, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que el paciente está lleno de volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bloquear ese volumen. ¿Cómo lo bloqueamos? Eliminándolo. Y si nosotros lo queremos eliminar, ¿qué es lo que le damos al paciente? Le damos los diuréticos. Ahí es donde le das la furosemida, ahí es donde le das, por ejemplo, la hidroclorotiazida, le das el diurético, ¿sí? Entonces, el paciente ya está tomando su diurético. Ahora, si querés hacerlo todavía mejor, porque con el diurético el problema que tenés es que eliminás demasiado potasio, entonces simplemente la bloqueas a la aldosterona. Y ahí es, por ejemplo, que al paciente le vas a dar la espironolactona para bloquearla. Espironolactona. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a bloquear a esto de acá para evitar de que haya exagerada eliminación de potasio. Entonces, damos diurético, damos ahorradores de potasio. Ahora, si no basta con esto, tenemos que bloquear esto directamente. Entonces, ¿qué es lo que le damos al paciente? El último tratamiento que le damos es el digital. ¿Sí? El vasodilatador. ¿Sí? Entonces, le damos, por ejemplo, la digoxina, que es el digital que nosotros más utilizamos. Entonces, jóvenes, entiendan, para esto es importante esta materia. Por eso es que todo médico tiene que conocer fisiopatología, porque si conoces la fisiopatología, sabes cómo se hace el tratamiento de la enfermedad. Para eso sirve la materia, por eso es base de la medicina. ¿Bien? Entonces, fíjense, repasamos, bloqueamos a las catecolaminas, bloqueamos al sistema renina-angiotensina, eliminamos el exceso de líquido, bloqueamos a la aldosterona, ¿no es cierto? E incluso nosotros tenemos que hacer ya por último, darle un vasodilatador como es el digital. Y entonces para eso nosotros hacemos la fisiopatología en insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, eso se trata. Ahora, preguntas hasta aquí. No, doctor. ¿Ninguna? No hay preguntas. Ninguna. Ninguna. Qué bueno.
Entonces, a ver, sigamos entonces. Vamos a ver por acá, ya estas son las otras causas que habíamos mencionado hace rato. Ahora, aquí es lo que tenemos que mencionar. Decíamos, por ejemplo, que ¿cuál era el problema de eso? Decíamos que cuando, por ejemplo, el corazón empieza a trabajar más, entonces tiene que adaptarse, ¿sí? Por eso dice ahí hipertrofia adaptativa. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes van al gimnasio, ¿no es cierto? Y empiezan a alzar más peso, ustedes tienen que adaptarse al peso. ¿Qué es lo que hacen para adaptarse al peso? Hipertrofian sus músculos. Quiere decir que tienen que crecer su musculatura. El corazón, para soportar toda esa sobrecarga que le están enviando tanto el sistema nervioso como el sistema renal, también tiene que adaptarse. Y ahí es cuando se va a hipertrofiar. Ahora, ahí está la diferencia. ¿En qué se diferencia una hipertrofia? ¿En qué se diferencia una hipertrofia fisiológica de una hipertrofia patológica? La vascularización. En la Vascularización. En la vascularización, muy bien, en la vascularización. Eso significa, por ejemplo, de que en el caso de la musculatura fisiológica hipertrofiada, aumenta de tamaño la musculatura, aumenta el trabajo, pero también aumenta el aporte de oxígeno y de nutrientes. Para aumentar el aporte de oxígeno y de nutrientes es muy importante aumentar la cantidad de vasos sanguíneos que rodean a la musculatura. Una hipertrofia patológica aumenta de tamaño, aumenta de metabolismo, pero no aumenta su cantidad de oxígeno ni de nutrientes. Encima de eso, es decir, que aparte de que al corazón lo hace trabajar más, no les das las condiciones para hacerlo trabajar. Eso significa que a este pobre corazón le decís, trabaja más, pero vas a tener la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de nutrientes. Es como decirle a ustedes, van a trabajar más, pero van a trabajar con el mismo sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Esto pues genera que trate de adaptarse el corazón. Ahora, parte ahí el problema. Cuando una musculatura se hipertrofia de forma patológica, esto hace de que los miocitos mueran más rápido por un mecanismo que ustedes saben que se llama la apoptosis, ¿sí? Porque no se olviden que todo miocito está diseñado para soportar un tipo determinado de fuerza. Ahora bien, en el caso de estos miocitos, por ejemplo, cuando mueren, tendría que pasar lo mismo que pasa con las células sanguíneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una célula sanguínea, por ejemplo, un eritrocito muere, es reemplazado por otro eritrocito. En el caso de acá, si un miocito muere, tendría que ser reemplazado por otro miocito también. Y ahí está el problema, no es reemplazado. ¿Qué es lo que va a reemplazar a esto? Va a reemplazarse por tejido colágeno o, como dice acá, por tejido fibroso. Bien, esto es lo que vamos a conseguir. Ahora, aquí está, fíjense en esta diapositiva. Y ustedes van a ver aquí, por ejemplo, que aquí está una musculatura normal. Fíjense que aquí están sus sarcómeros, aquí están sus miofibrillas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a ver, fíjense estos tejidos colágenos que están en poquitas cantidades aquí, porque es lo normal. Ahora, fíjense acá, cuando empiezan a hipertrofiarse, aquí ya aumentaron de tamaño. Fíjense que están aumentados de tamaño los sarcómeros, está hipertrofiado. Ahora, fíjense que con esa hipertrofia empiezan a morir algunos miocitos. El problema es que cuando murieron, fíjense que en lugar de que se reemplacen por otro miocito, se reemplazó por solo tejido colágeno. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que va a generar? Que como dice acá, hay una desorganización inicial. ¿Qué quiere decir? Que obviamente pierde forma los miocitos, porque como ven acá, todos están bien escalonaditos. Fíjense, uno con otro, uno con otro. En cambio, aquí ya están uno por acá, otro por allá, otro por allá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que mueran más miocitos y la musculatura tenga que hipertrofiarse más para compensar esa muerte. Y fíjense que cuando se hipertrofian más miocitos mueren y más se van deformando. Hasta llegar, como dice ahí, pérdida de elementos contráctiles. Y fíjense, aquí hay un sarcómero grande, aquí hay otro y está totalmente desorganizado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Que el paciente va a tener los efectos de la cardiomegalia. ¿Qué significa eso? Que la musculatura que estaba hipertrofiada ahora queda dilatada.
¿sí? Y eso lo voy a poner acá. Toda musculatura hipertrofiada al final se dilata, ¿sí? Entonces, toda musculatura hipertrofiada termina en dilatación. ¿Cuál es el problema de una dilatación? Dilatación significa que nuestro paciente va a tener cardiomegalia, su musculatura va a crecer. Pero ¿cuál es el problema? Que como no tiene miocitos en gran cantidad, esa musculatura es más grande, pero no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, va a eyectar todavía mucho menos sangre, es más insuficiente todavía. Por eso es que nosotros pedimos la placa de tórax a los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque lo que nosotros queremos ver es el grado de cardiomegalia. Mientras más grande el corazón, más dilatada está su musculatura. Mientras más dilatada está, menos fuerza tiene. Y mientras menos fuerza tenga, va a ser mucho menor el gasto cardíaco. ¿Sí? Por eso es la importancia de eso. Bien, ahora, sigamos. Nosotros vemos, por ejemplo, en el cambio de las estructuras, fíjense aquí, ya tenemos aquí. Doctor. Dime. Perdón, entonces este sería un daño irreversible. Claro, pues niña, porque no vas a poder producir, no hay medicamento que haga que se produzcan otra vez los miocitos. Y tampoco vas a poder repararlo ni quirúrgicamente, porque es un tejido que produce un daño irreversible. Porque una musculatura dilatada es irreversible. Cuando la musculatura se dilata, significa que hay tejido fibroso. Acuérdate, un tejido fibroso es un tejido cicatrizado. Es como la cicatriz que nosotros tenemos ahí en nuestro cuerpo. Esa cicatriz nunca va a volver a ser normal. Entonces, lo mismo va a pasar con la musculatura del corazón, jamás va a volver a ser normal. Va a ser insuficiente. Por eso es que fíjense que un paciente con insuficiencia cardíaca toma 4 o 5 drogas al día para tratar de mantener un gasto cardíaco. Cuando ya no consigue mantenerlo, el único tratamiento que tenés es cambiar de corazón. ¿Sí? Es cambiar de corazón, es lo único que vas a tener. ¿Bien? Entonces, es un daño totalmente irreversible. Bien. Sigamos. Entonces, aquí hay alteraciones bioquímicas que van a haber, ¿no es cierto? Que van a haber muchos mediadores químicos que van a gestionar esto. Por ejemplo, vamos a tener las endotelinas. Las endotelinas, por ejemplo, son las principales causantes de hipertensión pulmonar. Vamos a tener, por ejemplo, los factores de necrosis tumoral. Los factores de necrosis tumoral son los que generan la apoptosis más rápidamente a nivel del miocito. Entonces, son todos estos, y van a haber también interleucinas que van a generar, que van a mediar estos procesos patológicamente, que seguramente lo están viendo en patología eso, ¿bien? Entonces, todos estos mediadores químicos van a producir este remodelamiento de la musculatura cardíaca, ¿bien? Entonces, fíjense aquí como en este gráfico se lo explica muy bien, ¿bien? Ahora, joven, tendríamos que hablar, ahí está, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, que ya se los habíamos mencionado. Fíjense, los daños a los miocitos, la hipertrofia, el tamaño del miocito, la apoptosis que estamos generando ahorita. Fíjense, el problema es la apoptosis. Como dijo su compañera, y lo vamos a escribir ya que lo mencionó, si hay apoptosis aquí, tu daño es irreversible. Irreversible. ¿Sí? Es un daño irreversible. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso vemos todo esto. Entonces, ese es el problema de la hipertrofia patológica. ¿Bien? ¿Sí? Sigamos. Entonces, nosotros tenemos ahí. Ahora bien, tendremos que empezar a ver, por ejemplo, la clínica que genera la insuficiencia cardíaca. Cuando me refiero a clínica, significa cuál es la sintomatología que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, para hablar ya de la clínica, vamos a tomar un pequeño receso. Vamos a volver a las 12:30, ¿ya? Vayan a almorzar, vayan a comer algo y volvemos tipo 12:30 o hasta la 1, entonces vamos a volver para hablar ya de la clínica. Bien, yo les voy a avisar por su grupo. Entonces pueden ir haciendo, les voy a mandar ahorita. Doctor. Dime. Uma pessoa com fibrilação ventricular, ele tiene uma sono irreversível. No escucho nada, alguien que está con un pitido.
Solo una persona. Doctor, ¿qué son dorsales de POI? Andrea, ¿estás aquí? Acaba de entrar. Ya. Un dorsal de POI lo vamos a ver cuando estemos hablando en el siguiente tema de lo que es la taquiarritmia, ¿ya? En un dorsales de POI significa, por ejemplo, los sistemas reverberantes o los sistemas de reentrada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir a verlo después, ¿ya? Entonces volvemos 2:30. ¿Alguna otra pregunta? Una persona con fibrilación es irreversible. Depende del tratamiento. El tratamiento definitivo para una persona con fibrilaciones es la ablación quirúrgica. Significa, bueno, para ir a eso de las fibrilaciones, cuando estemos pasando el tema de fibrilación, vamos a hablar un poquito de eso, porque tendríamos que hablar, por ejemplo, de cómo es que se produce. Porque el tratamiento definitivo para un paciente con fibrilación es que voy a encontrar el lugar que está iniciando. Descubren el lugar donde se está produciendo la excitación y ¡pum!, lo inhiben, ¿sí? Entonces, ese sería un tratamiento. Ahora, el problema es que a veces pueden generarse otros. No es un tratamiento definitivo, pero es el que más éxito se tiene, ¿sí? En el caso de la ablación quirúrgica. Ahora bien, incluso hay otros, por ejemplo, que tienen los desfibriladores automáticos, que se llaman los DAI, ¿sí? Un desfibrilador automático o un DAI es como un marcapaso que le ponen al paciente, que cuando genera estas arritmias, lo que hace este desfibrilador es dispararle una descarga directamente al corazón. ¿Bien? Entonces, esos serían los tratamientos, por ejemplo, para eso. Pero eso vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿bien? Cuando empecemos a hablar ya de las taquiarritmias, las bradiarritmias. Entonces, jóvenes, vayan a comer su arroz con huevo. Mi arroz con huevo también ya me espera, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya no sean curses, nadie extraña a nadie, porque yo no los extraño a ustedes. Ya, chao. Não vai ter mais classe hoje? Creo que volvamos a las 12:30.